Dios amado, gracias por la guía y el consuelo que da tu Espíritu Santo y la sabiduría que solo tú puedes otorgar. En este mundo que a veces puede estar tan lleno de confusión y de desafíos, necesitamos tu presencia divina para iluminarnos el camino y fortalecer nuestros corazones. Espíritu Santo, soplo de vida y fuente de consuelo, te invocamos para que llenes nuestras vidas de tu paz y tu poder. Que tu aliento renovador nos envuelva y nos dé la fortaleza para enfrentar cada día con valentía y con esperanza. Llena cada rincón de nuestras vidas con tu presencia, que en cada respiración sintamos tu cercanía y tu amor incondicional, y te pedimos que nos guíes con tu luz en los momentos de obscuridad y que nos des claridad en medio de la confusión. Que tu sabiduría nos acompañe en cada decisión que tomemos y que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y de tu verdad. Ayúdanos a estar siempre en sintonía contigo, escuchando tu voz y siguiendo tu dirección. Padre divino, sabiduría de lo alto, te rogamos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones con tu entendimiento profundo. Enséñanos a ver las cosas desde tu perspectiva, a comprender los misterios de la vida con humildad y a discernir qué es bueno y justo. Que nuestras vidas estén llenas de propósito y significado, guiadas por la sabiduría que viene de ti, Señor. En tu infinita sabiduría tú conoces nuestras necesidades y nuestras luchas. Te pedimos que nos des el discernimiento para reconocer tu voluntad y la fortaleza para seguirla con fe y con valentía. Que nuestras vidas sean una ofrenda de amor y de servicio, guiada por tu Espíritu y enriquecidas por tu sabiduría. Gracias, Dios, por tu amor constante y tu guía fiel. Gracias por el don de tu Espíritu Santo y por la sabiduría que compartes con nosotros. Que nuestra vida esté siempre bajo tu cuidado, guiada por tu Santo Espíritu y enriquecida por tu sabiduría. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 2 de julio y vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulos 1 al 4. Y pues bueno, ya estuvimos leyendo un poquito del primer libro de Reyes, y el segundo libro de Reyes pues no es más que la continuación, ¿no? Entonces, segundo libro de Reyes, capítulos 1 al 4. El juicio del Señor contra Ocosías. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué andas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura.
contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: Hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: Así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Elías llevado al cielo. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elfas, por su parte, volvió a decirle: Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y te dejará sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo: Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en 2, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel.
pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: ¿no les advertí que no fueran? Eliseo purifica el agua. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra se ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y, arrojando ahí la sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada, según la palabra de Eliseo. Eliseo maldice a los burlones. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «Anda, viejo calvo», le gritaban, «anda, viejo calvo». Eliseo se volvió y, clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De ahí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Los moabitas se rebelan. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor a Baal. Sin embargo, Jorán se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual las entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Jorán. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías.
Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en las manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, y éste dijo: así dice el Señor: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y a los moabitas les pareció que estaba teñida de sangre. «¡Es sangre de batalla!», exclamaron. «Esos reyes deben de haber peleado y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo». Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir Hareset quedó en pie, aunque los honderos la cercaron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, quien había de sucederlo en el trono, y lo ofreció como holocausto sobre la muralla. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. El aceite de la viuda. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa el aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. El hijo de la Sunamita. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía ahí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre
que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giezi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giezi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto, exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, le preguntó a su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giezi: mira, ahí viene la sunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? No le rogué para que no me engañara. Eliseo le ordenó a Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. El milagro de la comida. Eliseo regresó a Gilgal
y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Así encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «¡Hombre de Dios, esto es veneno!». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: «Tráiganme harina». Y luego de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Alimentación de 100 hombres. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: «Dale de comer a la gente». «¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?», replicó el criado. Pero Eliseo insistió: «Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra». Entonces el criado les sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Entonces, hoy comenzamos con la historia de Eliseo, quien es el profeta que le sigue a Elías. Y qué interesante que hay tantos milagros que Dios hace a través de él. Y como el milagro de devolverle la vida al niño de la tsunamita y alimentar a más de 100 personas, que si bien Jesucristo le devolvió la vida a Lázaro y alimentó a más de 5,000, pues se parecen los milagros. También limpió el agua cuando Jesucristo convirtió agua en vino. O sea, hay paralelos que nos vienen presagiando lo que Jesucristo va a hacer. Y Padre Todopoderoso, nosotros te agradecemos que nos cuentas la historia de tu Hijo a través de sus antepasados y te manifiestas una y otra vez a través de tu palabra. Alabado seas y alabado sea tu grandísimo nombre. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.